Detrás de nuestra sociedad existe un oscuro pasado en el cual nuestras costumbres han sido súper conservadoras y ambiguas que hemos intentado olvidar. Pero olvidar no es fácil. Hoy hemos venido a hablar sobre un tema que no solo es un cáncer para nuestra sociedad, sino también es una sierra que la divide. Así es, estamos hablando de la intolerancia. Hola a todos, buenos días, buenas noches, donde sea que estén. Aquí los invitamos a nuestro podcast y este es el primer capítulo que hacemos. Recién, yo soy Benjamín Maldonado Yo soy Joaquín Yul. Yo soy Piero, mucho gusto. y falta un compañero que desgraciadamente está hospitalizado, así que nos va a acompañar en los próximos 2 capítulos. Pero primero contarle un poco la dinámica de este podcast. Van a ser 3 capítulos en que vamos a hablar de la intolerancia, como si no se dieron cuenta en el título del podcast. Y nada, vamos a hacer unas cuantas preguntas y las vamos a ir respondiendo con lo que nosotros hemos investigado y sabemos de antes. Y luego en los otros 2 capítulos vamos a hablar con los expertos del tema y vamos a ver si es que nuestra percepción de esta definición, de estas preguntas, cambian a través del tiempo. Pero ojo que no es solamente intolerancia, así como de odio, cosas así, sino también como la intolerancia en cómo afecta a la democracia, cómo afecta también el trato de otras personas también, y de cómo las propias acciones de la intolerancia conllevan como a distintos ámbitos de una forma de trato a las otras personas. Eso mismo. Entonces, primero partamos con una definición que encontramos por ahí, que encontramos que era bastante apropiada. La intolerancia es una falta de respeto a las prácticas o creencias distintas de la propia. También implica el rechazo de las personas a quienes consideramos diferentes. Por ejemplo, los miembros de un grupo social o étnico distinto al nuestro, o las personas que son diferentes en su orientación política o sexual. La intolerancia puede manifestarse en una amplia gama de acciones a través de discursos de odio, causar lesiones físicas o incluso el asesinato. Esto fue dicho del Consejo de Europa. Bueno, después hay una parte que se lo estoy marcando acá, que me gustaría que alguien lo leyera. O sea, y quisiera la diferencia de cuáles son estos dos términos distintos. Claro, lo primero partamos de que la intolerancia y la discriminación van muy de la mano y se tienden a confundir. Y más bien la discriminación se produce cuando las personas reciben un trato menos favorable que el dispensado a las demás, que se encuentran en una situación comparable solo porque forman parte o se considera que pertenecen a un determinado grupo o categoría de personas. Claro, aquí se puede ver cómo la intolerancia es como el pensamiento que conlleva la discriminación, como la ideología. ¿Sí? La discriminación es como el acto y la intolerancia es como el pensamiento. Exacto. Entonces ya tenemos esto que definido, que es el tema que vamos a hablar. ¿Qué opinan el resto? ¿Dónde han visto intolerancia? ¿Cómo ustedes han visto que lo ha afectado? Pucha, yo he visto hartos casos de intolerancia en las noticias, en la calle. Varían mucho. ¿A qué te refieres con categoría? Porque puede ser un caso de que, pucha, está ahí en una fila y la persona que está atrás como que te molesta su apariencia o te molesta algo de él. Entonces, ya de por sí, por pensarlo, ya estás como, o sea, ya eres intolerante con la persona. Claro. Al no aceptar como su presencia al final. Exacto. Es muy interesante porque estábamos investigando por ahí y encontramos una charla de la psicóloga Karina Gómez y ella hablaba de que la mentalidad del intolerante es que él hace bien. O sea, él tiene la verdad, él no está haciendo un favor por ser intolerante con esta persona. Y es muy interesante eso porque al final, ¿cómo podemos cambiar a alguien o decirle a alguien que está mal lo que él piensa que está bien? No sé, Profundo. Sí, brígido. Bueno, ahora vamos a ir con otra pregunta que tenemos, porque como dijo Joaquín, esto no solo habla de la intolerancia como en un nivel social, sino que habla también cómo esta afecta a la democracia y al Estado de Derecho específicamente. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo es esta una amenaza contra la democracia y la libertad? Bueno, principalmente afecta como la democracia, como a las leyes que están instauradas dentro de la sociedad y que al final como que las personas como que violan los artículos de la Constitución también, como y de los derechos humanos también, que el ser humano como que se siente superior a los demás, siendo que el artículo 2 de los derechos humanos consagra la no discriminación
hablando de que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de ningún tipo. Toda persona que piensa en intolerancia o genera discriminación también, está como alterando la democracia misma, como sublevándose al poder que el propio ciudadano tiene. Claro. No, buenísimo. Encuentro que se explica bastante bien. Como dije anteriormente, esto se va a ir, igual esto es lo que nosotros hemos recopilado, pero quizá los próximos invitados que tengamos en este programa vayan a cambiar nuestra opinión que tengamos o nos vayan a abrir un poco también, como nos vayan mostrando otras facetas de cómo esto afecta a las amenazas, o sea, la democracia y la libertad. Ahora mismo vamos con la otra, y es que en general hablamos de la intolerancia como este problema, y claro, que afecta al Estado de Derecho y que afecta a la democracia, pero ¿qué podemos hacer nosotros para que eso no pase? Para que la intolerancia ya no sea tanto un problema. Bueno, partamos primero por la premisa de que somos nosotros mismos los que generamos ese buen clima de la sociedad y que nosotros somos parte del cambio siempre nosotros primero. Y encuentro que esto de la intolerancia se genera por un problema de no aceptar al otro como es, y uno sentirse superior al otro porque, no sé, porque a uno no le gusta tal cosa y como que denigra al otro por ser quien es. Y encuentro que nosotros deberíamos partir en la base de que también que somos todos iguales, pero que tenemos que ser más abiertos uno con el otro para poder ser como también mejores personas con nosotros mismos y también construir una mejor sociedad y un mejor futuro para todos. Yo creo que de partida hay que cambiar nuestra forma de pensar y no es fácil eso. Nunca es fácil cambiar la forma de pensar de toda una sociedad bien estigmatizada y Claro. Sí. Sí, no, porque al final, como la gente piensa, no es algo que uno pueda cambiar de un día para otro, es algo que viene de generaciones y generaciones atrás. Siento que ahí una buena idea sería hablar con una antropóloga o algo, ¿no? Como la invitada del segundo capítulo. Bueno, y ahora que ya hablamos de las preguntas, nosotros tenemos algo más preparado, tenemos una noticia para que veamos que efectivamente esto es algo que se está dando hoy en día. La noche del viernes 22 de noviembre de 2019, la histeria colectiva reinó en Bogotá. Se rumoreó que iba a haber una serie de saqueos por grupos coordinados venezolanos, lo cual hizo que se armaran los capitalinos para enfrentar la amenaza. Esa misma noche las autoridades desmintieron esos rumores. No hubo una ola generalizada de robos a viviendas, ni mucho menos. Los venezolanos comandaban esos grupos que nunca existieron. Pero no por eso cambió la percepción de los colombianos, sino que solamente incrementó su xenofobia, ya que existente hacia los venezolanos. Lo mismo que pasa en nuestro país, piensan que los extranjeros son la raíz de todos los males. ¿Cómo le llega a cada uno esta noticia? Es súper loco que entre personas tan unidas de países, como que están tan juntas, se empieza a dar esa xenofobia, siendo que son tan parecidos también entre todos, y como decir mentiras para poder para poder generar xenofobia y cosas así, es súper brígido el hecho. Claro. Sí, a mí pasa que, bueno, como hemos estado investigando un poco esta noticia, igual la realidad colombiana es distinta. Quizá la gente que va a Colombia de Venezuela es mala, quién sabe. Pero lo que nosotros estamos viendo es que las cifras de migración de Colombia muestran que en la actualidad hay solo cerca de 1.500.000 venezolanos en el país y que solo 1.100 han sido expulsados, es decir, el 0,07%, lo cual es una cifra mínima. O sea, es decir que esa percepción es sumamente errónea y está basada en nada, ¿verdad? Claro, Piero, ¿te gustaría leer esto que estoy marcando acá? En las redes sociales cada vez salen más mensajes que culpan a los venezolanos de quitar el empleo de los colombianos, de aumentar la criminalidad y de organizar las protestas.
Como explican los expertos en migración, ninguno de estos prejuicios tiene sustento. Ni siquiera las autoridades dan validez a esas afirmaciones. Eso yo lo encuentro muy impresionante, pero si uno lo aterriza a nuestra realidad, creo que igual se da. Obvio. ¿Qué cosa? ¿Que el extranjero le quite el trabajo a la gente de origen? Claro, que aumenta la criminalidad y que organizan protestas y que... o ponte tú, no sé, pues como cuando empezó a haber más haitianos acá en Chile, me acuerdo que igual fue tema. O sea, yo he visto gente llamándolos monos, ¿cachai? Mm. También los mismos memes que como que hay en internet. Claro, ahí es un tema súper importante el internet, que hay que pensar cómo esto de la intolerancia se empieza a esparcir también por los memes y también por redes sociales que están tan cercanos también a los niños que llega a ser como, se llega a normalizar el odio y la intolerancia en la sociedad, ¿cachai? Claro. Es súper brígido eso de que los niños están tan expuestos en internet, tanto como que los padres no los controlan tampoco, que llega a ser que, no sé, por ejemplo, los niños chicos empiezan a decir que los peruanos son monos, sí, no sé, o que los venezolanos son esqueletos porque no tienen comida, están en crisis, ¿cachai? Los niños no se dan cuenta, ¿cachai? Uno lo empiezan a decir y no se dan cuenta del nivel de gravedad que es eso al final y nos empieza a generar como desde ya chicos una sociedad mucho más intolerante contra todos los demás, incluso de países que están al otro lado del mundo, no sé, o hasta los vecinos. Es Como súper lo mismo nos está pasando brígido. con el coronavirus, que en Estados Unidos están pegándole a los chinos y todo porque creen que ellos contagian el virus. Claro, y no solo los chinos, porque al final están los japoneses, los coreanos, que son súper parecidos también. No quiero llegar tampoco a ser intolerante con ese comentario, Sí. pero No, pero es sí. un hecho al final, que la gente lo confunde y los toma como el mismo saco al final para poder discriminarlo o hacerle daño a esa gente. Eso encuentro que lo hace bastante distinto a lo que ha habido antes, porque efectivamente el Internet yo creo que hace que la intolerancia ya no sea tanto de localidades. Es decir, claro, con todo esto de la globalización, se está dando mucho que este tipo de discriminaciones e intolerancia como que trasciendan un poco los puntos geográficos. Ponte tú, no sé, pues si una familia son todos homofóbicos, lo más probable es que después cuando nazca el nieto vaya a ser homofóbico también. Pero aquí, gracias al Internet, como decías tú, los niños y en general la gente puede hacer este tipo de contenido que quizá es antisemita o homofóbico o todas estas cosas intolerantes y las normalizan y hacen que al final este virus que es la intolerancia como que se esparza y por, como por una ideología, como por el mismo Internet. Sí, po. Llega a ser internacional. Claro. Bueno, aunque la intolerancia no solo esté presente en la xenofobia, como vimos en la noticia, vivimos en una sociedad en la cual uno de los factores acerca de la diversidad de ideologías conlleva la gran infección que es la intolerancia. Tal y como podemos ver en la homofobia o como en el sexismo, está tan próximo y tan normalizado que lo podemos ver diariamente, como lo vivió nuestro testigo. Hola, soy Cristóbal Fache, tengo 22 años y he sido testigo de homofobia. Me acuerdo hace 4 años, yo estaba recién entrando a la universidad y fuimos con una amiga a almorzar y esta amiga invitó a un amigo que yo no conocía. Y nada, cuando íbamos de vuelta a la U, íbamos en el auto de él y estábamos entrando al estacionamiento y se cruzó un hombre caminando. Y él dice como, hey, cachen que tal persona es gay. A la próxima que me lo pille, lo voy a atropellar. Y fue dicho muy en serio, no fue una talla. Mi amiga no supo qué decir, yo tampoco, me arrepiento mucho de no haber dicho nada en el momento, pero eso, fue un momento muy incómodo. eh, y eso. Son este tipo de actitudes que hoy están normalizadas en nuestra sociedad, pero la intolerancia también se ve en otros tipos de discriminación. En mi universidad se hace una práctica obrera que implica trabajar como obrero o un trabajo que no necesite ningún tipo de título. Yo trabajé de mecánica en una fábrica. Resulta que la empresa en la que hice mi práctica solo contrataba mujeres cuando eran practicantes, pero jamás contrató una mujer como obrera.
a menos que fueran subcontratadas. Por ejemplo, una empresa que esa empresa contrate mujeres, pero jamás directamente la empresa las contrataba. Y resulta que mientras yo estaba ahí, resultó que tenía que hablar con este jefe. En algún momento me dijo que no era trabajo para mujeres, a mi cara, frente a más personas. Y yo obviamente se me pusieron los pelos de punta, ya yo estudié una carrera que por sí hay mucho sexismo, porque hay muchos hombres, y a mí me dolió en el alma y le empecé a discutir. Y le dije, a pesar de que me estaba evaluando en ese minuto, le dije, ¿y por qué no va a ser para mujeres? Porque no es para mujeres, pues porque necesitan no sé qué, bla, bla, bla. Si es que eres mujer y vas a un trabajo de mecánica, obviamente sabes de antemano que vas a ser capaz de hacer las cosas. Bueno, fue una experiencia muy mala, yo terminé muy enojada con esa persona, lo evalué pésimo. Claramente la empresa probablemente no hizo nada al respecto. Y le discutí, le saqué en la cara que esos comentarios, que eso no era cierto, que yo podía hacer lo mismo que el resto. El resto me defendió y claramente como había una jerarquización demasiado notoria en la empresa, nadie le llevaba la contraria porque se iba a ver mal. Y eso pasó en nuestro país. Eso es lo impactante. Estas cosas no son de otro mundo, pasan acá mismo. Lo que más me indignó fue que los jefes de estas trabajadoras ya estaban al tanto de que habían sido asaltadas en situaciones anteriores y no habían hecho ningún esfuerzo por garantizar la seguridad de ellas. De hecho, les comenté que si la empresa no estaba protegiendo la integridad de ellas, era mejor que renunciaran. Bueno, y les había sugerido que dieran aviso tanto a sus jefes como a carabineros del tema del asalto y que ya las habían asaltado en ocasiones anteriores, y me respondieron que tanto los jefes como carabineros estaban al tanto. Y sin embargo no habían hecho ningún esfuerzo por garantizar la seguridad de ambas trabajadoras. Les dije que si la empresa no estaba protegiendo la integridad, no sé, pues era mejor que renunciaran o buscaran como alguna otra alternativa para poder proteger su vida, y me dijeron que se le habían vencido los papeles, entonces no habían podido conseguir otro trabajo. No puede ser que una empresa se estén bypaseando la seguridad de las personas que ya se han visto amenazadas en más de una ocasión, y por un mismo asaltante. Entonces al final lo que más indignaba es que las empresas no están, bueno, lo que más indigna actualmente es que las empresas no están ni ahí con los derechos de los trabajadores, y lo peor es que los migrantes finalmente, la realidad es que tienen que cambiarse de pega, de una mala pega, para irse a una igual de mala o peor. Estos tres testigos, ¿qué opina la gente? O sea, creo que esta es la razón por la cual estamos haciendo este podcast. Para poder generar un poco de conciencia dentro de las personas de nuestra audiencia y también para poder como demostrar que la intolerancia afecta tanto a la integridad de una persona como a toda la sociedad misma. Al final nos estamos pudriendo entre nosotros mismos, generando más odio y más preocupación por todos los demás, y es un gran problema dentro de nosotros, y queremos generar conciencia para poder demostrar que necesitamos hacer un cambio, necesitamos mejorar para poder tener un futuro mucho mejor para todo el mundo. ¿Piero? ¿Algo que agregar? Yo creo que está muy completo lo que dijo. Sí, yo iba a decir tomar conciencia, pero me lo robo. Gracias. Yo creo que hacemos este postcast para incitar a la juventud o más personas a hacer este tipo de cosas para que la sociedad se tome conciencia y reflexione sobre este tema que es la intolerancia. Sí, no, totalmente de acuerdo. Por eso, pero igual, claro, nos deja un poco la incógnita, ¿no? Como, ¿de dónde viene la intolerancia? Claro. Y esa yo creo que es la pregunta que dejamos para el próximo capítulo. ¿Cuáles son las raíces de la intolerancia? Impactante. Bueno, y con eso estamos, ¿no? Sí. Yo creo que aquí muchas gracias por conectarse. Y estén atentos al siguiente podcast porque va a estar súper interesante, porque vamos a tener nuestra primera invitada y vamos a hablar sobre las raíces de la intolerancia. Así que estén atentos y nos vemos en la próxima. Chao, Nos chao. vemos.